todas un saludo enorme, con mucho cariño y mucho entusiasmo. Vengo a esta reunión casi como si me estuviera iniciando. Siento un poco un proceso de iniciación. Me voy a poner muy antropóloga para hablar de la aculturación feminista y tengo que hablar entonces desde mí, desde ese lugar de una antropóloga que fruta vendía, ciruela chabacano, melón o sandía. O sea, quiero como que se note completamente lo antropóloga que es esta consideración que voy a hacer con ustedes. También decir lo que ya dijo Jael, sé que nos hemos escuchado muchas veces, a mí hasta pena me da, porque tampoco es posible estar cambiando tanto y hay muchas cosas que efectivamente yo fui pensando y procesando hace muchos años y ahora siguen vigentes muchas de ellas. Ahora mi pregunta, tal vez por mi edad, es siempre si es vigente eso que dije y si sigue vigente eso que planteé o ya tengo que cambiar de enfoque, de lugar, de problematización de los temas. Y en esta ocasión, plantear muchos temas que hemos trabajado desde muchos lugares, pero hacerlo ahora como explicación de qué es esto que yo he llamado aculturación feminista. Y bueno, pues las que son antropólogas estarán familiarizadas con el concepto de aculturación. Yo con ese concepto y luego esa categoría de aculturación feminista, tengo un vínculo muy fuerte porque fue de las primeras nociones de algo nuevo, interesante, que yo estaba aprendiendo en la escuela de antropología. Yo ingresé a la escuela de antropología, bueno, soy parte de la generación del 68, desde luego, y eso me ha marcado profundamente, tanto en mi práctica antropológica, en mi docencia de antropóloga y en, bueno, la política feminista que hago todo el tiempo en mi vida. O sea, es para mí el feminismo no es algo que adopto, sino es algo que vivo y como antropóloga puedo reflexionar. Y para eso me sirve esta teoría de la antropología muy interesante sobre como uno de los grandes procesos que tenemos que explicarnos es cómo lo que define a los seres humanos en cada época, en cada territorio, en cada temporalidad, está acompañado de muchos procesos de cambio y de muchos procesos de conservación. A veces ponemos el énfasis en los cambios y a veces ponemos los énfasis en la conservación. La verdad que ahí hemos hecho en la antropología un proceso analítico muy interesante que nos sirve enormemente para nuestros fines como feministas. Entonces, juntar las dos ideas, la aculturación en torno al feminismo, me parece muy importante. Yo aprendí la categoría, voy a ser genealógica. Bueno, si se me va la onda, me recuerdan que hice un paréntesis, porque antes quiero que no se me olvide decir dos palabras genealógicas sobre dos grandes feministas que murieron en las últimas semanas. Una, desde luego,
fue Marta Sánchez Néstor, nuestra querida compañera dirigente, lideresa del movimiento de mujeres indígenas en México, Centroamérica y Latinoamérica, una lideresa del mundo global también, una joven amuzga, entrañable, profesionista, universitaria y desde luego muy enraizada en sus comunidades, en su región, en su condición étnica, pero no para, digamos, hacer una especie de folclore, sino rescatando una perspectiva dialógica, intercultural, muy importante. Marta murió de las secuelas de COVID y eso me llena de tristeza porque ella toda su vida trabajó por que se hagan reales los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y bueno, aquí hay un problema de una catástrofe sanitaria. Esa palabra es la menor que puedo encontrar para nombrar lo que nos pasa. Estamos viviendo una catástrofe y tenemos que nombrarla. Tenemos que decir que estamos viviendo una catástrofe y definirla para poder encontrar allí, aplicando el pensamiento histórico crítico, las contradicciones que permitan enfrentar esa catástrofe y construir con las limitaciones que ya tenemos alternativas viables para vivir mejor. La verdad, aquí adopto el lema de mi otra universidad, la Universidad Autónoma de Puebla, que es pensar bien para vivir mejor. Ese es el lema maravilloso de mi Universidad Autónoma de Puebla. Que ahí está Patti y la saludo con mucho cariño. Ella fue directora de la escuela, del Colegio de Antropología en Puebla y fue una de sus primeras egresadas y tal vez mi primera tesista graduada en la universidad con una tesis feminista. Entonces, bueno, todo eso forma parte de la aculturación feminista, desde nombrar a la lideresa que ha muerto y hacer genealogía de antropólogas, genealogía de científicas sociales, cualquiera que sea su vertiente, genealogía de universitarias, genealogía de universitarias feministas. O sea, todo eso, con todo eso venimos aquí, nos reunimos con ese piso, esos cimientos, y en ese caminar, bueno, nos encontramos cuerpo a cuerpo a veces, ahora es virtualmente, pero también están los cuerpos presentes. Tal vez veo más canas, desde luego nos hemos puesto más canosas. Bueno, Patti creo que siempre fue canosa. Yo recuerdo que era jovencísima y tenía sus canas, ¿no? Bueno, y luego ahora ya bastantes más que Patti tenemos canas. Bueno, también hablar de Marta Sánchez y decir, como lo he dicho en otras reuniones, si me permiten, como parte de la cátedra y como parte del programa del CEICH, que preside en ausencia nuestro encuentro la maestra Marta Sánchez Néstor. Bueno, eso yo lo aprendí cuando hace 40 años íbamos a las reuniones y había desaparecido
la dictadura guatemalteca a Alaí de Fopa, la gran feminista guatemalteca y mexicana, porque vivió en México muchísimos años, se arraigó en nuestro país y tuvo iniciativas geniales como la fundación con otras feministas muy destacadas, Marta Lamas, Elena Urrutia, bueno, y un conjunto otra Marta Sánchez, que, que hicieron la revista FEM, una revista de pensamiento y acción feminista pensada para educar a las nuevas feministas que éramos todas y poder tener fundamentos más sólidos en nuestra agenda. Decíamos que Alaí de Fopa preside nuestra reunión en ausencia. Y luego contábamos, ya van tantos días sin Alaíde, tenemos tantos días sin Alaíde, hasta que un día dejamos de contar los días, dejamos de contarlos, pero la recordamos y yo cada que puedo vuelvo a decir, viva se la llevaron, viva la queremos de regreso. Somos parte de esa tradición de defensa de los derechos humanos frente a la ignominia. Y eso es parte de la cultura feminista de la que estoy hablando. Y quiero también mencionar con mucho cariño y mucho respeto y reconocimiento a otra gran feminista que murió hace 2 semanas, María Elena Chapa, una extraordinaria colega, compañera, bueno, en fin, socia, muy socia de la vida y sus placeres. Y si está escuchando Angélica de la Peña, va con todo mi cariño un abrazo, Angélica, por tu amistad profunda con María Elena Chapa, una brillante feminista, una priista que pasó, pueden ustedes imaginar, por todos los procesos dentro de su partido político y aprovechó, y cuando estuvo en el gobierno a cargo del Instituto de las Mujeres de Nuevo León, hizo una política muy sólida para definir la agenda feminista en su estado, y ahí hicimos muchas cosas juntas. Presentamos la investigación diagnóstica ante jueces de todo el estado en Nuevo León y bueno, aprovechamos también, como decía ella, para ir al shopping, porque sin shopping no vale la pena ningún traslado. Así era muy divertida y le gustaba mucho disfrutar la vida, y de veras, ella no murió de COVID, murió de todo lo que tenía, sus males pulmonares y eso, ¿no? Entonces, bueno, pues con un gran recuerdo de pluralidad, de alianza entre feministas de distintas corrientes políticas, pero con una confluencia filosófica, ética y política muy importante para unirnos y lograr cosas tan extraordinarias como la que logramos el día de hace 3 días. Les estoy poniendo la primera plana de la jornada. Es histórica desde el punto de vista de la historia moderna de México. Este titular simboliza este momento de la causa de la democracia y los derechos humanos en México. La Suprema Corte despenaliza en todo el país el aborto. Esto es fascinante porque si sabemos historia del feminismo, veremos cómo
hay fechas marcadoras, hay fechas que son hitos porque se condensa, se plasma la propuesta feminista en algo realmente existente, en algo que deja de ser fantástico, que deja de ser imaginario, que deja de ser intangible para convertirse en hechos, en acciones, en recursos, en plataformas, en normas digamos, que tenemos, que podemos hacer judiciables, y todo eso está aquí. A mí, como a muchas, a Margarita Dalton, a varias de nosotras, a todas yo pienso, nos ha tocado vivir ese proceso de construcción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas. En mi caso ha abarcado casi toda mi vida después de los, no sé, los 14 años, cuando yo recibí la píldora de manos de mi padre para que fuera libre. Yo soy hija de la píldora, soy hija de las con permiso para poder tener una sexualidad libre, pero muchas a mi alrededor no, no vivieron eso, todavía era un privilegio, y a nosotros nos ha tocado exigir que sea un recurso y que sea un derecho humano. Y bueno, parte está aquí, pero rebasa el tema de los derechos sexuales para colocarse como un hito en la historia del feminismo, porque el tema del aborto sintetiza la expropiación a las mujeres de nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestras libertades y nuestros derechos. Entonces es un tema nodal, lo sabemos todas, que ha atravesado nuestra vida de activistas, nuestra vida de feministas, nuestra vida toda, esta causa, y seguirá siendo ese hito paradigmático. Hay un cambio de paradigma, reconocer que el aborto el acceso al aborto es un derecho, implica un cambio de paradigma, implica que ya estamos en la utopía feminista, ya no es solo un pensamiento utópico, ya no es solo una propuesta, es una transformación de las relaciones de poder en el orden que es significativamente patriarcal. Pero allí las feministas de hace un siglo y de hace 2 y hace 3 siglos hemos ido apostando cada vez por avanzar en ese orden histórico que es el patriarcado, para demolerlo. El patriarcado tiene que ser demolido, tiene que ser enfrentado, como lo hemos venido haciendo y con mucho mayor incidencia cada vez. Entonces, el tema de la aculturación está ligado al tema de los hitos, y estoy celebrando con todas nosotras este cambio epistemológico. Ya no somos el cuerpo pegado a un producto de su sexualidad, sino somos las mujeres como un sujeto de derechos humanos. Y el producto es eso, es un producto de una vivencia, de una experiencia sexual específica, pero no tiene mayor valor que la mujer que está gestando o que concibe o que pare o que tiene algo que ver, sino que es la mujer la que vive esa experiencia.
es la mujer la que vive su embarazo, es la mujer la que vive su parto, es la mujer la que está en el centro de la experiencia simbólica del aborto. Y eso es post patriarcal, y ya está siendo en un país tan aberrante, tan contradictorio como es México, en que hemos logrado esto, miles y miles y miles de mujeres de generaciones distintas, incluso han contribuido a este logro los movimientos feministas de otras partes del mundo. Cada país en el que se aprueban estas normas abona a la causa de la aculturación feminista y la transformación del mundo en el sentido que planteamos, para que las mujeres seamos seres investidas de derechos. Y eso, pues, yo doy un abrazo a todas las colegas. En primer lugar, a Marta Lamas, porque Marta ha liderado el movimiento por los derechos sexuales y reproductivos, y porque se lo quiero decir aquí, eh, para mí ella ha liderado mi propio camino en torno al tema, y porque ella simboliza a todas las feministas que hemos trabajado en esto. Entonces, por eso quise traerlo a colación al inicio de la conferencia, porque ya introduje muchos conceptos y categorías: aculturación feminista, el sujeto de la sexualidad, el producto de la sexualidad de las mujeres. O sea, he poblado el horizonte con la agenda de derechos sexuales y reproductivos, que es estructural, que es indispensable para pensar feministamente y para actuar feministamente. Entonces, bueno, ahí embonan, desde mi perspectiva, las dos feministas de las que hablé, que murieron como parte de la causa que enarbolaron, y desde luego, qué pena que no vieron llegar a este hito, pero aquí estamos nosotras para celebrar esto, para una clave importante, para prolongar en el tiempo y en el territorio la incidencia de esta aprobación. Tenemos que hacer uso práctico, porque es una práctica política, del contenido de la descriminalización del aborto. Tenemos que usarla, tenemos que hacer judiciable ese derecho para que esté vigente esta parte del derecho a una sexualidad libre, segura, que no se mueva entre el polo del placer y el polo del peligro, como planteó Carol Vance. O sea, queremos una sexualidad sin riesgo. Lo hemos dicho los últimos 40 años, sin riesgo, sin abortos, sin embarazos no deseados, ya no les puedo traer todos los periódicos de estos días, pero por ejemplo, hubo el reclamo el Día de los Pueblos Indígenas de una demanda feminista étnica que encabezaron mujeres como Marta Sánchez y otras más, y que es tener que las mujeres indígenas puedan gozar de su derecho a la salud sexual y reproductiva, y puedan vivir embarazos deseados, planificados, apoyados en las mejores condiciones.
como un asunto personal, pero como un asunto en que la sociedad en su conjunto tiene que responder a los embarazos, a las gestaciones, a la vida nueva y responder apoyando a las mujeres en su maternidad, apoyando a las mujeres en los embarazos. Bueno, tenemos que estar muy alertas porque ya sabemos que se ha incrementado el número de denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas durante la pandemia, es decir, el confinamiento y todo lo que vivimos en torno ha fragilizado esa convivencia y por ahí se cuela violencia de género contra mujeres y niñas. Tenemos que hacer una política de emergencia, de urgencia, para enfrentar con recursos de comunicación, de aculturación, de educación sexual, para que no haya embarazos no deseados. Es una prioridad en época de pandemia la salud sexual y reproductiva. Y lo es toda la salud porque el virus ataca y afecta toda nuestra salud y nuestra vida. Entonces, tenemos que tener esa visión integral desde una perspectiva feminista para, en medio de la pandemia, construir esos derechos humanos, continuar construyéndolos en esos procesos largos, a veces no visibilizados, a veces no comprendidos en su trascendencia, pero que ahora son cada vez más ideas de mujeres que toman una posición en su propia vida en relación con eso que llamamos la agenda feminista. Entonces, con mucho gusto, decirles que perdí en mi orden alborotado de mi escritorio el nombre del médico, el investigador en medicina que elaboró, fabricó, inventó la píldora anticonceptiva. Y como parte de la generación de la píldora, yo quiero también decir que a lo mejor él en su ideología no era feminista, no se decía feminista, no se pensaba feminista, pero contribuyó como muy pocas a la libertad sexual protegida con seguridad de las mujeres y las niñas, con uno de los más importantes inventos en la historia de la humanidad, que es este que simbolizamos en la píldora, porque luego abarca muchos otros recursos de anticoncepción y de control de fertilidad y fecundidad. Pero sí dejar aquí constancia, luego buscamos el nombre porque leí que había un aniversario de cuando se dio a conocer la píldora. Entonces la vamos a buscar. Yo lo busco porque está en mi escritorio. Y bueno, toda esta entrada era para decir que el tema de la aculturación feminista lo abordo como antropóloga. Yo soy antropóloga, digamos, con énfasis en la etnología. Yo soy etnóloga. Enóloga no, porque ya no tomo vino, pero digamos que etnóloga sí. Y es una manera, la etnología, es una manera de asombrarnos por el otro. Es una forma muy posmoderna de mirar al otro que ha tenido la antropología desde sus orígenes.
La antropología estuvo muy ligada al colonialismo, estuvo muy ligada al imperialismo, y luego ya, afortunadamente, fue cambiando mucho y se transformó, incluso se convirtió en un recurso de los oprimidos frente a los opresores, los condenados de la tierra, como les llamaría Sartre, vieron en este enfoque de la alteridad, que es típico de la etnología, una posibilidad de mirar el mundo con esa sensibilidad, de mirar a los otros con respeto, con la idea de que cabemos en el mundo, de que es posible convivir sin opresión. Y ese punto de sin opresión es una clave política, filosófica, que está en los derechos humanos y que está en la etnología con su enorme soporte de etnografía maravilloso que nos da tanta luz sobre otras culturas, otros pueblos, los otros. Y bueno, ahí me siguen. Esa antropología fue cambiando y fue dejando de ser una disciplina colonialista para convertirse en una disciplina también de emancipación, revaloración de pueblos y culturas. Eh, Quiero traer aquí también por qué hablo de aculturación feminista. Yo se la aprendí a Juan Ramón de la Fuente. No, ese es el que fue nuestro rector. A de la Fuente, un antropólogo, etnólogo como yo, que desarrolló una teoría sobre las relaciones interétnicas, y así las llamó, a las relaciones que tiene, por ejemplo, la sociedad mexicana con las diversas etnias que hay en el mundo y que puede reconocer como valiosas, respetables, preservables por sí, con un valor intrínseco. Y desde luego, esta construcción filosófica conduce a hacer la crítica de la discriminación étnica y desde luego del colonialismo. En la antropología en la que yo me he formado está plagada de antropólogas y antropólogos progresistas de izquierda, muchísimos de ellos, y desde luego los antiguos, los fundadores de la disciplina antropológica, y voy a citar aquí a dos muy importantes para por qué debemos abrazar la aculturación feminista. Uno de los orígenes se llamó Bachofen. Bachofen se escribe. Él escribió una obra en 10 tomos sobre los orígenes del matriarcado. El matriarcado como un estadio común para toda la humanidad, como sociedades patriarcado que tenían diversas formas de organización, pero no estaban articuladas por supremacismos. Esa es la tesis de Bachofen. Desde luego lo combina con una especie de la evolución histórica, está plasmada de su vivencia decimonónica, y entonces nos relata y nos retrata mujeres y hombres muy victorianos, defensores de la familia, de todo eso, pero él busca testigos, busca pruebas de que hay un sustrato matriarcal en la historia de la humanidad. Es una tesis nada despreciable
Es una tesis muy importante que en el siglo XIX debatieron sobre todo expertos en derecho que están en los orígenes de la antropología, como Bachofen, expertos en derecho que se preocupaban de dónde salió el Estado, de dónde salieron las normas de coerción, de dónde salió la organización de la familia, de dónde. Y bueno, Bachofen dice que hay un matriarcado derrotado y luego ya lo suceden los patriarcados hasta los que conocemos ahora. Pero le contesta uno que se llama McLennan y que tiene una tesis extraordinaria, muy importante, que es sobre el patriarcado. Y él sostiene que antes que el matriarcado, que de lo que tenemos noticias son de algunos jirones de matriarcado, lo que hubo como un sustrato universal, así como un diluvio universal, fue el patriarcado, el poder del padre, la ley del padre, el pater familias, que después estaría en la cultura greco-latina, el pater y el hombre fuerte, supremacista, que domina a los demás. Es un orden simbólico del padre, por lo tanto, masculino y por lo tanto, como es un orden político de dominación, es un orden que abarca a toda la sociedad y no solo a quienes están de acuerdo con él. Y bueno, el debate siguió y otros antropólogos han continuado hasta la actualidad debatiendo qué pasó, qué pasó. A mí me toca que en muchos cursos que doy, lo que me preguntan con ojos desorbitados las chavas es, ¿y cómo pasó todo esto? ¿Qué no se dieron cuenta? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde? Y bueno, ahí ya empezamos a hacer buenas preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se da la dominación que hoy llamamos de género de los hombres sobre y contra las mujeres? Que esa es, digamos, la pregunta clave. ¿Cómo surge y dónde surge? Y lo que hemos sabido por los trabajos de historiadoras, historiadores, antropólogas, sociólogas, en fin, toda la gama de cientistas sociales, es que en diversas regiones del mundo ha surgido de la propia contradicción social de enfrentar la convivencia, de enfrentar la reproducción social, han surgido formas y mecanismos de dominación. Entre otros, dice Yves Ensler en El cáliz y la espada, está la dominación de las mujeres por parte de los hombres para dirigir la sexualidad de las mujeres a la producción de valor, el valor contenido en hijas e hijos en una comunidad determinada. Y allí el control de esta sexualidad permite el control de como propiedad comunitaria y propiedad personal de mujeres por parte de hombres, pero no cualquier mujer y no cualquier hombre, sino la antropología ha analizado sistemas complejos de intercambio, por ejemplo, de mujeres, ha planteado que en el patriarcado se ha desarrollado un enorme tráfico de mujeres. Gail Rubin, una gran antropóloga que acuñó el concepto de género para la antropología,
porque ya se usaba en psicología, pero Gayle Rubin lo trajo a la antropología y en su texto histórico sobre hacia una antropología de la mujer, ella enuncia su teoría de género y es la que usamos hasta ahora, la hemos enriquecido, le ponemos adornos, pero es sustantivamente la definición de género, de perspectiva feminista de género, la de Gayle Rubin, otra antropóloga universitaria feminista muy importante. Ella retoma la tesis del tráfico de mujeres que desarrollaron, entre otros, Engels, por ejemplo, y también estos que les mencioné, Bachofen y McLennan, retoma eso y se vuelve a plantear por qué hay un tráfico de mujeres. Y vuelve a contestar que ese es el recurso, el mecanismo de apropiarse a mujeres e intercambiar en vínculos sólidos con otros pueblos, otras comunidades, otros territorios, y ampliaríamos los otros a otras clases sociales, a otras castas, a otros grupos sin casta y sin clase, desclasados, pero que abarca a todas las personas. Y es su condición humana de género. Para nosotros, desde esta teoría, la condición criticable de las mujeres y de los hombres es una condición humana. Es ahí donde está contenido en la especificidad marcada por esa característica de nuestra especie que es una especie bisexual en general, es la que responde a esa apropiación de la sexualidad de las mujeres. Y como decía Teresita de Barbieri, para despojar a las mujeres del producto de nuestros cuerpos, que son nuestros hijos e hijas, que son el producto de nuestras vidas, no solo de nuestros cuerpos y de los cuerpos de otros. Fíjense qué extraordinario, por las ligas y los vínculos que se establecen ahí, pero no son suficientemente fuertes. En el caso del padre, por ejemplo, hay que enunciar al padre, hay que presentar al padre. Es, como decía Malinowski, el padre un extranjero. Siempre es un extranjero, porque los hijos saben de qué madre han nacido, las hijas también, sí, y de qué madre, pero no saben a ciencia cierta quién es su padre. Voy a hacer un brinco de equilibrista para luego tomar un sorbo de café. Y voy a irme al primer párrafo de Juan Rulfo, donde dice que yo soy Pedro Páramo. He venido aquí porque he venido a buscar a mi padre, que es un rencor herido. Así dice, imagínense, así dice Juan Rulfo, con esa mentalidad etnológica que tuvo siempre, maravillosa, para dibujar ese ser extraño, enajenado, violento, que llega y le hace hijos a las mujeres, pero sin ningún compromiso vital. Y entonces, digamos, brincando de nuevo de regreso al argumento, diré que el padre es el origen
dice Levi-Strauss, de la irrupción en la díada, que son la madre, el hijo y la hija, y el padre, que es este extranjero al que tenemos que darle agua para el camino. Entonces se convierte la díada, que es, en palabras de Levi-Strauss, la estructura elemental del parentesco más importante, esa díada, madre, hija, hijo, y entonces patriarcalmente se impone la figura del padre y se construye arbitrariamente un tres, el tres en psicoanálisis. Acuérdense que siempre se habla del tres, que nunca estamos solas con, sino que siempre está otra, que es un fantasma. Bueno, en la antropología se ha encontrado ese fantasma en esos estudios que hicieron los grandes antropólogos. Mencioné a Malinowski, reflexionando como etnólogo a la sociedad Trobriand, que fue una de las últimas sociedades no patriarcales vivas cuando ingresaron las tropas europeas, en particular inglesas, a su territorio e hicieron uno de los últimos actos de salvajismo imperialista y destruyeron la cultura Trobriand, que tuvo su antropólogo. Y él estudia una cosa fascinante, hablando de aculturación de todo tipo. ¿Cómo y por qué funcionan los esquemas coloniales en la mentalidad de los colonizados? Y lo digo en O, porque así lo decían en esa época. Y funciona porque responde a lo que Levi-Strauss llamó después la estructura social. Y responde, dice, por ejemplo, en las Trobriand, que son de focalización matrilineal, la comunidad se va formando hacia la familia de la madre por localidad, por localización y por vínculo. Es todavía, podemos encontrar allí un peso positivo de lo simbólico femenino y también de el modo de vida de las mujeres y los hombres, que no tiene la violencia del patriarcado, que no tiene la opresión destructiva del patriarcado. Malinowski encuentra que hay una división del mundo de mujeres y hombres en esas culturas y encuentra que las mujeres son dueñas de una parte de los medios de producción y los hombres son dueños de la otra parte de los medios de producción. Ellas poseen la tierra, ellos poseen las palmeras y el derecho a productivizar la tierra y las palmeras. Hay una especie de equilibrio en la producción y en el valor y lo indispensable que son los géneros uno para el otro en cooperación. Y dice, por eso entre los Trobriand costó tanto trabajo la evangelización, porque ellos no tienen una cultura del padre, no tienen una organización social patriarcal, tienen un orden ligado a la matrilinealidad, que no es matriarcado, sino solamente localidad. Ahí está el ubis, ahí está el territorio al que pertenece una comunidad por su linaje materno, y las llama Malinowski sociedades del tío materno. Vuelvo a abrir otro paréntesis,
porque no me dejará mentir Gloria, que es nuestra experta. Ella encontró en sus estudios sobre el incesto cómo en la sociedad patriarcal el incesto se produce como una violencia contra las normas colectivas, comunitarias, sociales y como una violencia contra las mujeres. Y el incesto como mecanismo de todo me pertenece también aquello que tengo prohibido. Y eso prohibido da la casualidad que son mujeres, parientas, en procesos apenas formativos que todavía no pueden hacerse cargo de sí mismas cuando irrumpe esa apropiación violenta que es el incesto. Y encuentra que ese mecanismo aparece, por lo menos numéricamente, más alto por parte del tío y por parte del tío materno. Fíjense qué interesante. Lo dejo para el seminario, luego conseguimos las lecturas. Yo tengo todas esas lecturas, pero supongo que en el CEICH están todas y en Guatemala también, en el CIESAS desde luego, y Virginia en su propia, en su propio escritorio, en su propia universidad tiene todo eso y más, pero yo solo estoy articulando una genealogía epistemológica, ¿no? Un poco desordenada, pero no importa. Eh, es interesante, por lo menos para mí, quisiera investigar más ese papel del tío materno, que puede deberse, entre otras cosas, a ser el que en la Strobriand, como dice Malinowski, es el segundo padre. Ah, ¿cómo que el segundo padre? Sí, en las Islas Trobriand, el tío materno es un padre en un periodo de la vida de hijas e hijos en que ellos ya crecidos por el padre cónyuge de la madre tienen que migrar a la comunidad clánica de la madre y allí el tío materno funciona como padre. Toma decisiones, reprime, castiga, premia. O sea, Foucault estaría encantado por vigilar y castigar. Eso hace el padre. Y bueno, todo eso para comentarles cómo en los grandes temas de la antropología, los orígenes del Estado, los orígenes, nosotras nos sumamos de una manera formidable, porque somos transformadoras de todo eso. O sea, tenemos que conocer todo ese mundo, tenemos que conocer y estudiar, investigar la dialéctica de su historia para poder hacer propuestas, cambios, llevarlas a la práctica y desmontar ese orden patriarcal. A eso nos dedicamos. Somos las que vamos picando piedra y luego el feminismo se cuela por todas partes y vamos incidiendo en muchos espacios. La antropología ha tenido muchísimo que ver al explicarnos la diversidad cultural, al reconocer igual valía para los pueblos en el mundo y también para criticar a los pueblos cuando devastan también los pueblos mismos a otros pueblos. Entonces, esa mirada está allí, el feminismo la tiene, el feminismo ha brevado de esos McLennan, de esos Bachofen. Unos han dicho que sí hubo matriarcado, otros que no, pero lo importante es pensar qué significaría que hubiera habido matriarcado, que hubiera habido dominación de género de las mujeres. Y de eso no se trata
el feminismo. No estamos haciendo todo lo que hacemos para instalar una dictadura del género femenino a la par de la dictadura patriarcal. No, nosotros estamos por construir un nuevo orden social y en eso hemos empeñado esfuerzos, hemos logrado ya cambios sustantivos porque hemos ido a las raíces, hemos ido a la estructura de la organización social y de la cultura. Y en eso estamos. El feminismo, por ejemplo, influyó directamente a autores como Lévi-Strauss. Lévi-Strauss tiene una mirada de su diálogo y su diálogo deliberativo con Simone de Beauvoir, y Simone de Beauvoir a la vez aprendió todo porque Lévi-Strauss estaba escribiendo las estructuras elementales del parentesco cuando Simone de Beauvoir estaba escribiendo El segundo sexo. Y ambos eran interlocutores, se enseñaban el uno a la otra al uno. Y me parece que es una de las sociedades más ricas que ha habido en la historia del pensamiento. Lévi-Strauss y Simone de Beauvoir. Y luego están pues muchas otras. Los funcionalistas que también tenían una mirada de este tipo como Bronislaw Malinowski, que por cierto él llega a la conclusión de que no son sociedades patriarcales, que eso de lo que él dio cuenta son sociedades en transición a algo distinto y en ese algo distinto fueron colonizadas y destruidas. No sucedía en otros procesos históricos lo mismo en otras historias en que pueblos conquistados no fueran patriarcales. En Mesoamérica, por ejemplo, encontramos un sincretismo múltiple de patriarcados en la historia mesoamericana. Y eso es una hipótesis muy modesta que hago yo, pero que me parece importante. Ese sincretismo de acumulación patriarcal, de superposición de horizontes históricos patriarcales en uno solo, en un proceso de dominación, imperialización colonial, permite explicar por qué la violencia brutal en nuestra región del mundo. ¿Por qué? Pues porque venimos de tradiciones violentas a cual más. Los aztecas tenían su guerra florida, salían al mundo a cazar enemigos para llevarle su sangre al sol, para que el sol no muriera cada mañana, sino renaciera y la vida pudiera continuar. Somos herederos de las tradiciones que se afincaron en España, la árabe, la judía y la católica, tres paradigmas patriarcales de horizontes culturales que se potenciaron en el nuevo mundo. Fueron primero producto de una utopía y después se logró la dominación patriarcal, pero patriarcado sobre patriarcado. Aquí no hubo que estaban en otro proceso no patriarcal. No, las sociedades mesoamericanas, todas teocráticas, todas patriarcales y todas violentas. Violentas de muchas maneras, materiales y simbólicas, y violentas como la violencia como mecanismo de renacimiento cada día. Ahí está, tiene que expresarse. Bueno, la antropología ha dado enormes aportes al estudio de estos
procesos. Yo les he contado y espero que un día lo hagamos, que vayamos al Museo Nacional de Antropología y yo les quiero enseñar allí en la Plaza Mayor, la Plaza de Armas que en México se llama Zócalo. Ahí está el Palacio Nacional, donde vivió también Moctezuma, unos edificios que están cerca. Ahí está el Templo Mayor, ahí está el Zompantli. Imagínense, el Zompantli son los muertos violentos por la guerra que han sido sacrificados y en una especie de pirámide de cráneos, ahí están para la fortaleza simbólica de los patriarcas. Y bueno, ahí caminamos más y llegamos a la base del Templo Mayor. Era un templo magnífico de 2 cuerpos, hay pinturas, hay un salón de los caballeros águilas, es un lugar de educación, de aculturación, desde luego en la propia cultura, de endoculturación, y está allí como testimonio brutal en una losa, en una lápida de piedra esculpida maravillosamente. Todas las artes ligadas al trabajo de la piedra, de las piedras preciosas, era maravilloso. Entonces es una escultura, un plano de la escultura como si estuviera acostada de una doncella hermosísima, que es la Coyolxauhqui, la diosa de la luna, la diosa lunar, que lleva en su melena las estrellas y que es hermana de la Vía Láctea, de los 400 hermanos que tiene en la Vía Láctea. Bueno, ahí está descuartizada, descuartizada, como lo he visto tanto en ejemplos terribles, brutales de feminicidio, donde además hay descuartizamiento. Y bueno, ahí me encuentro, no estoy queriendo hacer ninguna liga directa, pero me encuentro que el descuartizamiento de las mujeres no es una cosa que se inaugura en la actualidad, sino que tiene historias en el mundo entero, en la India, en distintas partes que abarcan siglos, horizontes históricos. Y bueno, está ella ataviada eh, con sus galas, con su huipil de plumas preciosas, con sus orejeras de jade, con un peinado magnífico y maravilloso, sus zapatos, todo lindísimo, está ataviada, y lo voy a decir usando yo una base teórica de Franca Basaglia, está ataviada como un ser para la muerte. Ese es, ahí camina, ahí está yendo a la muerte. Y llegó la muerte y el artista que cinceló la piedra nos deja un testimonio enorme. Pero no hubiera podido ese artista hacer esa maravilla si no contara con un mito o con varios mitos, mitos de origen, de cosmovisión, mitos sobre el orden celestial, mitos como horóscopo, mitos diversos que están contenidos en la piedra. Y la piedra es esa mujer magnífica, una joven que fue sacrificada por sus 400 hermanos, que querían ir a matar a su mamá. Su mamá era la Coatlicue, la gran diosa bicéfala, con cuerpo de serpiente, con una falda con olotes y con todo la parafernalia de la Coatlicue, que es una deidad
de la paradoja, que es una deidad de la vida y la muerte, que es una deidad anclada en la tierra, pero en el cielo también. Y el mito de la Coatlicue es que ella estaba barriendo el templo mayor con su escobita. Imagínense, la mamá, la mamá del jefe de los dioses que barre el templo mayor. Pues sí, señoras, así es, porque así es el patriarcado. Muy de estirpe, pero muy doméstica y sin poderío personal para nada. Hay un poder ligado a la vida y la muerte, y ahí se queda. Y esta Coatlicue la encuentran los hermanos y la ven que está barriendo, y una pluma del plumero con el que está barriendo, se le introduce en la vagina y le produce un embarazo prodigioso. Como lo llamamos en antropología, hay un libro completo, grande, importante, sobre embarazos milagrosos. Y bueno, en tres tradiciones que se acumulan en esta parte del mundo, hay embarazos milagrosos. Una está en la Coatlicue, por ejemplo, en la época prehispánica, pero en la época hispánica está el embarazo del cual nace ese Dios hombre, que es la estructura, la, la columna vertebral de esa visión del mundo cristiana, que está representada por este embarazo milagroso, esta anunciación, y vean el papel que tiene la anunciación en la cultura católica. Ahí viene el ángel a decirle a la mujer si acepta ser la madre de ese Dios. Bueno, ahí lo voy a dejar porque si no, ya no retomo lo que estaba diciendo. El embarazo milagroso de la, de la Coatlicue, de ese embarazo nació la Coyolxauhqui. La Coyolxauhqui fue hija de la deidad y desde luego el dios, el jefe, no era el dios necesariamente, tenía el poder de matar a esa figura, porque era una figura tanto celestial como terrenal, y por eso la eliminan. Y allí hay un feminicidio en ese mito, como hay muchos en otras culturas, que si ya nos ponemos a buscar, no estoy de provocadora incentivando a tesis postdoctorales de nadie, ni de licenciatura, pero sería lindo hacer un esfuerzo por encontrar las huellas del feminicidio en los mitos y en las culturas diversas, también para ponderar que lo que vivimos en México no es algo exclusivo, ya lo sabíamos, pero sí es algo muy significativo y no podemos obviarlo. Este país sería otro sin feminicidio. Nuestra cultura sería distinta si no hubiera feminicidio. Entonces, por eso lo mencioné. Bueno, termino diciendo que veríamos a la Coyolxauhqui, arqueólogos del Templo Mayor le dan también una interpretación de cambio de época, de cambio de era. Es la derrota del mundo donde todavía en la producción las mujeres eran importantes y digamos, la apropiación del poder, ya un poder guerrero que es impulsado por hombres que toman el poder patriarcal en todas las instituciones
religiosas y en todas las instituciones sociales de eso que llamamos Mesoamérica. Esa Mesoamérica tiene contenido patriarcal y debemos identificarlo. Bueno, pues eso yo lo puedo pensar por mi formación de antropóloga, que me hace buscar allí, buscar en la cultura también, qué hay en la cultura que exprese lo que la sociedad experimenta y lo que las tendencias sociales hacia dónde marcan, cómo sociedades distintas enfrentan de manera parecida a veces fenómenos que solo comparten formalmente o de múltiples formas. Hay una constante crítica de la cultura dominante. Hacemos la crítica de la cultura dominante y para eso nos sirve, bueno, pues todo lo que investigamos, el saber, y podemos entonces saber qué es lo que tenemos que desmontar del patriarcado para poder crear algo nuevo, distinto. Y en parte hemos ido caminando por el tema de las normas, de las leyes, de la disciplina social, de las instituciones que ordenan el caos y que permiten que haya seguridad y convivencia, o no son eficaces en eso, no son suficientes, y entonces se producen conflictos, sobre todo si además prevalecen ideologías machistas y prevalecen ideologías misóginas de exclusión y que legitiman cualquier violencia cometida por quienes dominan. Entonces, recojo hasta aquí y diré, y traté de hacer traer aquí a este espacio mi propia genealogía, en parte, no es completa, de antropóloga. También soy hija de Margaret Mead por completo. Hasta me hizo pensar Margaret Mead qué adecuado, qué ojo tuvo para en su estudio de lo que ahora llamamos género, que ella llamaba sexo y temperamento, le puso esa categoría temperamento, hoy le llamamos género, sexo y temperamento. Ella fue enviada por su maestro Boas, que es el papá de los pollitos en la antropología mexicana, porque nosotros venimos como escuela mexicana de antropología, venimos del impulso original de Boas, que trabajó con Gamio y fundaron después la Escuela de Antropología y luego ya la investigación antropológica, y Boas estuvo en ese origen. Es importante por la interdisciplina que construye entre antropología, arqueología, etnología, antropología social. Años después se añadió la antropología cultural por parte de los ingleses, y todo esto consideró la escuela de Boas es la multiplicidad del pensamiento complejo antropológico expresado en disciplinas de la antropología. O sea, nosotros en la Escuela de Antropología Mexicana tenemos una formación integral, multidisciplinaria. La multidisciplina es intraantropológica y luego además hacemos multidisciplina
con la psicología, en particular en algunas épocas con la psicología funcionalista, pero también con la psicología psicoanalítica. Antropología y psicoanálisis tienen todo que ver. Gran cantidad de ideas de la antropología provienen del psicoanálisis. No es una casualidad que tanto Freud como Lévi-Strauss pensaran en el núcleo que uno llamó las estructuras elementales del parentesco para explicarnos la diferencia entre mujeres y hombres y todo lo que ya sabemos. Y el otro tomara el tema del tabú del incesto como el cimiento del orden social. Así lo dice Freud. Pueden leer varias cosas desde introducción al psicoanálisis hasta la psicoanálisis y masas, psicoanálisis y origen del inconsciente, y diversos textos de Freud vuelven siempre al tema de que hay un tabú del incesto, o sea, la prohibición de acceder de los hombres de acceder a ciertas mujeres con las que tienen parentesco, reconocido de manera muy distinta en pueblos diferentes. Hay pueblos que reconocen solo el núcleo básico de madre, padre, hija o hijo como el núcleo del tabú del incesto, pero hay otros que lo amplían a hermanas y hermanos, y otros a tíos y a primos, y otros a parientes en quinta generación. En México a mí me tocó, porque soy de esa época, en que todavía era muy bien visto que se casaran los primos entre sí, primos hermanos. Incluso tenemos el concepto primo hermano, prima hermana, para decir unos primos especiales, o sea, más cercanos, son casi hermanos, pero no nacieron de la misma mamá y entonces son primos hermanos. Hay en México y en Costa Rica y en Canadá y en toda Iberoamérica distintos grados del tabú del incesto, pero lo que se mantiene es el tabú del incesto y es un núcleo, es un hito en el paradigma de investigación, el lugar que tiene esta relación con la mujer de otro. O sea, la idea de que todas las mujeres somos propiedad privada de otros hombres y que quienes tienen prohibición son los hombres. A las mujeres ni siquiera se les prohíbe nada porque no se las considera sujeto de la prohibición. Ni siquiera se conceptualiza el incesto femenino activo de avanzada por parte de mujeres sobre otras personas, mujeres u hombres. Ni siquiera se nombra el tabú del incesto. Con mi estudio de las monjas, yo encontré que las monjas en las constituciones de sus órdenes religiosas no contemplaban, en todas las que yo estudié, no contemplaban la prohibición de la sexualidad erótica con sus compañeras monjas en el convento. No está prohibido. Y yo me acuerdo cuando les daba cursos de sexualidad a monjas libertarias, que he dado muchos, estaban fascinadas porque yo les decía que lo que no está prohibido está permitido.
o sea, que le dieran vuelo a la hilacha con sus colegas y que pudieran desplegar en el aposento del convento su sexualidad erótica afectiva, como dicen que hizo Sor Juana. Sor Juana escapó al mandato materno yéndose al convento y lo explica con una claridad prístina en su texto sobre Sor Filotea de la Cruz. Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, el primer texto del paradigma feminista escrito en tierras mexicanas. Ya era la Nueva España, eran los 1700, échenle 600 y algo, cuando vivió y hizo una vida ejemplar, Sor Juana. ¿Ejemplar sobre qué? Pues sobre cómo puedes utilizar incluso instituciones patriarcales para cometer actos de libertad o para tener una ética distinta o para tener libre derecho a decidir sobre tu vida y tu cuerpo. Pocas tan modernas como Sor Juana. Parece que estuviera aquí, parece que marchara con las pañoletas verdes del derecho a decidir que pasan por la sexualidad. No es el derecho solo a decidir entre filosofías, concepciones del mundo, no. Es el derecho a decidir sobre el núcleo fuerte, duro de nuestra persona y de nuestra condición humana. Y pues Sor Juana huyó al convento. O sea, otras habrían querido salir del convento, pero Sor Juana encontró un campo para vivir rodeada de mujeres, cosa que le gustaba muchísimo, y desde luego que no la interrumpieran mucho para que pudiera escribir y pensar, pero dice que no se le da el matrimonio, que no se le da cuidar hombre, sino que ella se vuelve religiosa para poder hacer lo que hizo, estudiar el cielo, escribir versos, hacer reflexiones espirituales, intelectuales, místicas, de todo tipo, y poder vivir en el confinamiento, y en eso somos colegas. Todas las mujeres contemporáneas compartimos de maneras distintas el confinamiento. Yo me acuerdo cuando vino la consigna "Quédate en casa", que las Marcelas españolas me pidieron que hiciera un dibujito o algo para "Quédate en casa". Y entonces hice uno que era una casita así, "Quédate en casa", las Marcelas o algo así, y lo hice un pequeño video pasando "Quédate en casa". Es una decisión en libertad. Quédate en casa. Cuidémonos. De toda la campaña. Bueno, pues a mí me retrotrajo todo este tema a la época en que investigué los cautiverios, porque el confinamiento es parte de la historia de las mujeres. La categoría misma que inventé de cautiverio es parte de ese confinamiento de género al que distintas sociedades y estructuras reducen a las mujeres. Está presente, desde luego, como metáfora, pero también como algo concreto en el cautiverio de las mujeres que yo encontré, vi y estudié en los conventos, confinadas materialmente del mundo, o ir al mundo pero sin la condición de las mujeres a plenitud, ir al mundo
limitadas, prohibidas para sí mismas y para los demás. Confinamiento, rezo, meditación, la invasión de la subjetividad por la sexualidad, por la subjetividad, por la divinidad presente en todo tiempo y en todo lugar. La vida en categoría de franca, destinada ya no a los otros cualquiera, sino destinada a Dios. Y eso es fuerte. Y eso hizo Sor Juana. Y los representantes de Dios en la tierra, llámese obispos, Inquisición, persiguieron a Sor Juana por haber hecho eso. La enjuiciaron también en honor a Foucault, la enjuiciaron y la castigaron y le aplicaron la sentencia. No volver a pensar, no volver a estudiar, no volver a escribir. Le decomisaron sus instrumentos de escribir, la pluma maravillosa. Yo tengo una aquí que morada y todo, con la que imagino a Sor Juana escribiendo. Bueno, el convento, el confinamiento, pero también está el confinamiento en las cárceles. En mi texto son madresposas, en la casa propia está el confinamiento. Las mujeres en el patriarcado, en grados distintos, tenemos prohibido abandonar la casa familiar. Tenemos incluso a veces prohibido salir a la calle, ir a la compra, ir a una organización, ir a una manifestación. Es prohibido. Es el confinamiento para aislar a las mujeres del mundo y para que las mujeres que hacemos funciones y papeles esenciales en la reproducción de la vida social y cultural, quedemos aisladas entre nosotras y del mundo. Y Sor Juana dijo nones y se puso a leer todo lo que le cayó en las manos y conoció la filosofía, habló, escribió eh, español, que entonces se llamaba La Castilla, y aprendió y habló y escribió náhuatl, latín y griego. Imagínense la cultura vasta de esta mujer que acude a los recursos de su tiempo. Y bueno, termino diciendo que la cárcel como espacio de confinamiento no es exclusivo para las mujeres, también los hombres son confinados cuando delinquen y cuando funcionan los mecanismos judiciales y jurídicos para que estén encerrados, guardados, aislados del mundo. Y están también aislados las mujeres en los psiquiátricos que yo estudié, me abrieron las puertas, me permitieron leer las historias clínicas, hacer sesiones presenciales en esta metodología que yo tengo etnográfica y directa de autoetnografía y etnografía inmediata del sujeto que esté estudiando. Y en ese modelo de investigación pude entrar a los conventos, entrar a los psiquiátricos y compartir con locas, monjas, putas, presas. Las putas, el confinamiento en la esquina más degradada de un barrio, en un banco ahí dejado de la mano de nadie, en un espacio, en una calle, en un bar, en un taxi. O sea, el confinamiento, la sustracción de las mujeres de su entorno. Por eso quiero acabar esta idea para tomar café
si quieren. Por eso aproveché para explicarles mi lógica de por qué escogí esas 5 representaciones simbólicas, esos 5 estereotipos para que podamos comprender las miles de versiones realmente existentes sociales de esa problemática. El confinamiento marca al género. El anhelo de salir es un anhelo expresado por millones de mujeres. En México, en este momento hay una crisis migratoria gravísima por la cantidad de mujeres y hombres migrantes que quieren salir del confinamiento en la pobreza, a veces sin muros, a veces con muros, para poder existir con libertad. Y muchas mujeres migran ahora en pos de libertad. O sea, ya no es solo salir de tu casa, es salir de tu país, de tu orden social, de ese estado opresor, de esa cultura de plástico empobrecida que deshumaniza a las personas y a las comunidades. Y todas comparten el confinamiento como un recurso de dominación y de eliminación. Si las mujeres estamos confinadas, se supone no estamos haciendo cosas trascendentes. Y aquí viene una reflexión. Nosotras estamos confinadas, pero subversivamente hemos aprendido a enfrentar los confinamientos varios que hemos vivido y que vemos vivir a otras mujeres. En eso hemos aprendido a enfrentar confinamientos. Tenemos en parte una disposición subjetiva a la resiliencia. No es automática, no está en todas, pero en millones de mujeres del mundo sí hay resiliencia en relación con la incidencia patriarcal en sus vidas. Y nosotras ahora quiero decir que somos muy semejantes o podemos comprender cosas que vivió Sor Juana en el convento, pero también pensar en que ella fue castigada con el confinamiento y fue castigada a ser como las otras, como las mujeres, comillas, que solo reproducen, que solo son madres, esposas, digo yo, que solo están en ese estereotipo. Y nosotras, las contemporáneas de la pandemia, hemos vivido, como ella vivió una epidemia, murió de peste, en la última gran peste del siglo XVII en la Nueva España. Castigaron a Sor Juana, a la enfermería, a que cuidara mujeres que la podían contagiar. Y la contagiaron y murió de peste. Es aberrante el patriarcado, el daño, la crueldad que puede imprimir. Decir que nosotras, que tenemos desde 1700 y tantos para acá, son varios siglos de balbuceos, de mayor participación, de crítica del mundo, de adquirir recursos, habilidades políticas, feministas, hemos podido enfrentar la pandemia con creatividad. Y eso nos distingue que nosotras pandémicas tenemos un bagaje feminista y un bagaje como modernas, porque somos modernas. Y el feminismo ha hecho la crítica histórica de la modernidad. O sea, tenemos además que ya es parte de nuestra herencia viva,
la crítica sagaz, la crítica maravillosamente hecha por las feministas que nos antecedieron a la modernidad. Pero ojo, es una crítica deconstructiva en el sentido de Foucault y de Franca Basaglia. Es una crítica en la que con nuestra capacidad de interpretación, de entendimiento, encontramos las contradicciones del patriarcado, las investigamos y podemos planificar enfrentarlas, podemos disponer recursos, podemos convencer a otras personas de que el patriarcado mata. El patriarcado mata realmente cuando llega al extremo de la violencia contra mujeres, y decía Kate Millett, y también entre los hombres, porque el patriarcado no solamente violenta a mujeres, sino que está en la base de parte de la violencia masculina como una violencia estructural de condición de género que ejercen hombres sobre hombres. Y no estoy haciendo aquí la apología del victimismo de algunos grupos. No, estoy haciendo un análisis político de género feminista en que entiendo que las mujeres y las niñas por las que tengo una predilección particular no están solas, sino que formamos parte de un entramado, un orden, una urdimbre social, un mundo, y ahí están los hombres, que en parte son personeros del patriarcado y en parte son víctimas de la violencia patriarcal y la simulación patriarcal. Pero ahí están. Y nosotras estamos también, pero estamos y vivimos con otros y con otras, y en la pandemia continuamos. Y ese continuamos, quiero detenerme para que no lo despreciemos. La continuidad histórica es un requisito de sobrevivencia para nosotras feministas. Entonces, demos continuidad a lo que han aportado generaciones anteriores a nosotras. Demos continuidad a lo que aportan feministas de otras culturas, de otras partes del mundo, que hablan otros idiomas, que creen en religiones distintas, pero que coincidimos en esta cultura feminista que se forma de la crítica a la cultura moderna y a cualquier cultura opresiva previa en el análisis que podemos hacer de las historias diversas en el mundo durante siglos. Y hoy tenemos un ejemplo precioso, metodológico, epistemológico, en una obra mayor que es El segundo sexo, de cómo se hace la deconstrucción. Simone de Beauvoir lo aprendió con Derrida y ella nos lo trae al segundo sexo, con su bagaje antropológico con Lévi-Strauss, con su bagaje existencialista con Sartre. Configura una plataforma crítica de concepción del mundo y en el segundo sexo hace un ejercicio, hace la crítica de lo que es opresivo para las mujeres en la modernidad. O sea, a la manera de Foucault quiere decir que no tira a la basura la modernidad, no, tira a la basura, si se permite la expresión, la parte opresiva de la modernidad, la parte
en que no ha cumplido la utopía moderna. ¿Qué es la utopía de la igualdad entre mujeres y hombres? Es la utopía de seres libres en todo, siempre, hasta el límite único que tenemos con imaginación es que no bloqueemos los derechos humanos de nadie, que no seamos destructivas, que no convoquemos a procesos violentos, sino que nos asumamos, como hicieron las feministas de las dos guerras mundiales y de la Guerra Fría, somos pacifistas. Somos pacifistas, no todas. Hay algunas feministas que hoy mismo están en armas. Por ejemplo, en Europa, las zapatistas, una delegación muy importante de comandantas y de alzadas zapatistas están de gira para en pandemia conectarse con otros pueblos, otros grupos, otros movimientos, bajo la consigna de otro mundo es posible, que es la consigna, digamos, tercermundista, alternativa, o sea, hay un alter basado en la crítica a la modernidad con sus propios valores. Los valores democráticos son desde ahí que hacemos la crítica feminista a este horizonte cultural de la modernidad. Somos críticas de la modernidad, pero críticas constructivas. Sobre la modernidad construimos la alternativa. O sea, no vamos a negar que las niñas vayan a la escuela. La educación escolarizada de las niñas es el producto de la modernidad. Además, es parte de la construcción de ciudadanía moderna que puede leer y escribir, que puede leer leyes, que puede firmar contratos, que puede entender el mundo que se escribe, el mundo que se filma, el mundo que se atesora, del que hay memoria, y si no la hay, la hacemos. O sea, la deconstrucción de la modernidad implica que vayamos a la radicalidad de esta democracia, desarrollo y derechos humanos, que sería, digamos, el núcleo fuerte de la alternativa feminista. Es la propuesta que ha hecho la vanguardia histórica, histórico-crítica, en torno a avanzar en la modernidad, dejando atrás lo premoderno, lo que no nos sirve para enfrentar un mundo democrático. No nos sirve, no lo queremos, nos ha hecho mucho daño y no queremos que siga haciendo daño. Eso es aculturación. Tomamos las tradiciones, las costumbres, los usos que nos permitan construir nuestra alternativa, la sometemos a crítica epistemológica. Incluso hay una corriente postmoderna que se llama del pensamiento histórico crítico, a la que pertenecen desde luego muchísimas feministas en el mundo, y desde hace tiempo, desde hace un siglo completo para México, por ejemplo, y si nos vamos hasta Sor Juana, como me atrevo a hacerlo, Sor Juana, en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, hace la crítica a la opresión cultural de género. Ella hace específicamente la crítica a la opresión
cultural patriarcal de género para, como dice Simone de Beauvoir, le aplica un método que Simone de Beauvoir llamó la regresividad, así la llamó, en el segundo sexo. Ahorita no tengo la página, pero la buscan y la encuentran. Dice, esto que hice aquí y está haciendo la primera parte del segundo sexo, es un ejercicio de regresividad. O sea, conozco el tema, conozco lo vigente, conozco el pensamiento en torno al cual está construido. O sea, hay que hacer investigación para deconstruir. No puede una llegar aventando muros, ladrillos. No, no puede ser. Tiene que hacer la crítica adecuada al pensamiento institucionalizado, pero también al pensamiento de innovación. Simone de Beauvoir, en particular, como Foucault, defendió discutir con la parte más avanzada del mundo cultural, la parte más avanzada de la educación, la parte más avanzada de los medios de comunicación, la parte más avanzada de los partidos políticos, todo hacer una selección de todo aquello que quiero preservar. Por eso hablé hace rato de la preservación. Todo lo que quiero preservar del mundo. Yo, por ejemplo, del mundo quiero preservar el libro como una dote para las niñas, como un don que les demos a las niñas, como Malala nos está dando el don de la educación para las niñas. Y la educación para las niñas es una invención democrática en el sentido de universal. Antes se educó a ciertas niñas, pero tenían que ser de ciertas clases, castas, grupos, linajes, clanes. No era para todas. La modernidad, el aporte que hace es el aporte de la igualdad. Para ser iguales, para ser ciudadanas, se requiere la igualdad. Entonces, la igualdad en el acceso al libro, yo digo, como símbolo, por favor, del pensamiento ilustrado, científico, histórico, escolarizado, si quieren, de un pensamiento con intelectuales, desde luego, y con el conocimiento de cómo van, en qué van. Simone de Beauvoir decía hay que elegir lo más avanzado y debatir con eso desde nuestra visión feminista. Y escoge tres, tres, tres entradas a la cultura contemporánea. Una, escoge los intelectuales, porque además mayoritariamente eran hombres, aunque había mujeres, y escoge el pensamiento biológico, que en aquella época de Simone de Beauvoir se asociaba mucho lo biológico a lo científico y se pensaba que si había argumentos biológicos, estábamos más cerca de la verdad científica. Y de eso se nutrieron varias feministas diciendo, yo estoy descompuesta subjetivamente, pero en mi cuerpo. El intelecto no me da. O los opresores, el intelecto no les da a las mujeres para ser pensadoras, para ser políticas, para ser científicas. No les da. Tardamos mucho tiempo en romper la veda a las mujeres y escogió a científicos del momento explicando qué sí está en la genética,
qué no está, dónde se resguarda este pensamiento científico en torno a la opresión de género. Ese es uno, escoge esos argumentos. Dos, escoge a Freud, desde luego como pensamiento más avanzado de su tiempo, que crea en torno a su teoría psicoanalítica una especie de teoría no acabada, pero vital, en experimentación todavía, sobre la construcción subjetiva de las personas, cómo se construye la mente, cómo se construye la subjetividad, cómo se construye la posibilidad de tener memoria, de tener miedo, de tener culpa, de tener prohibiciones, de tener libertades, todo eso, ¿cómo se hace? Y eso lo estudió Freud y dijo algo fuerte. Dijo, infancia es destino. Pero llegaron las feministas a decir, todas ellas, Juliet Mitchell, todas las psicoanalistas, llegaron a decir, infancia no es destino. O sea, sabemos que estamos determinadas históricamente, pero también sabemos que haciendo cosas adecuadas, correctas, efectivas, podemos lograr que la infancia no sea destino y sobre todo la infancia dolorosa, la infancia carenciada, la infancia en pobreza, la infancia violenta, la infancia angustiada. Esa no. Queremos una infancia que no sea destino porque tenemos libertad y podemos avanzar en cosas. Bueno, y entonces analizó el pensamiento androcéntrico de Freud y así lo llamó androcentrismo, con una categoría que venía de la antropología de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss había planteado el androcentrismo, también se hablaba de eurocentrismo, o sea, es parte de toda esta imaginación sobre la cultura como el centro, un lugar de privilegio en el orden simbólico, y entonces los hombres ocupan patriarcalmente el centro y la cúspide, el centro y todo, porque a veces también son el centro de la historia y son el centro del Estado y son el centro de todo. Entonces, imaginar el androcentrismo de Freud y probarlo solamente lo hizo usando 2 o 3 textos sobre uno, el malestar de la cultura de Freud, que recomiendo que leamos porque habla de aculturación que luego tomamos las feministas, y también usó el complejo de Edipo para poder probar el androcentrismo patriarcal de Freud, cuando supone que el complejo de Edipo es universal. Pero por ahí, tiempo después, ahí va Margaret Mead con su maletín de antropóloga a las islas del Pacífico, enviada por su maestro del alma, Boas, y lleva la misión antropológica más interesante de esa época. Le indicó que su ruta de investigador lo llevaba a investigar si el complejo de Edipo es universal o no lo es. Entonces se fue Margaret Mead, investigó a toda la sociedad, a su cultura, y encontró que no, porque no podía haber complejo de Edipo, porque Edipo estaría tomando incestuosamente a su madre. Y eso, desde la perspectiva
digamos, occidental, pues eso era lo prohibido, eso estaba prohibido. Y bueno, no hay un paralelo del complejo de Electra, no lo desarrolló Freud, y desde luego es un contraste ver cómo Freud crea teoría, crea conceptos, categorías, metodologías para acceder al inconsciente, para acceder a las mentalidades colectivas y lo hace desde una perspectiva occidental que contiene la prohibición del incesto, de ese complejo de Edipo, está el castigo a Edipo, la ceguera de Edipo a la que quedan condenados todo el mundo. ¿Y las mujeres qué? Es que Como en la actualidad se dice, sí, por ejemplo, cuando se ofrece el paraíso musulmán con el profeta y mujeres muy lindas, muchachas maravillosas. Bueno, allí el paraíso, la profecía de paraíso es para los hombres en un esquema heteronormativo y hetero todo, diría Yuri, falogocéntrico y patriarcal. Y esa es esa configuración. Creo que alguien me sí, interrumpió. Por yo favor, paramos. nos tomamos mucho de tiempo. Sí. En realidad ya terminaría la hora del seminario. No te quise que la verdad estaba súper interesante todo lo que estabas diciendo, pero tenemos una próxima sesión del seminario día 22 de octubre, en el que vamos a seguir viendo el sujeto del feminismo. Sí, precioso el tema, está maravilloso. Vamos a tener Todas concentrémonos en eso, está lindo, ¿no? Porque sí, además está en disputa quién es el sujeto del feminismo. Y eso es importante, debatir. Bueno, ¿podemos parar y traer café? no, es que ya nos pasamos de las 2 horas que Ah, teníamos. ya nos pasamos. Yo que estaba anoche preocupada, ¿qué les voy a decir? Y estaba muy angustiada porque no había hecho fichas y luego me encontré que tengo este, cosas, Jerid me recordó algún escrito, incluso me lo mandó por internet para que tuviera yo una ficha, un acordeón para inspirar. Bueno, perdónenme si me pasé y les pido entonces, pues anotemos para que la vez siguiente lo hagamos más conversatorio Sí, que cátedra y hagamos un intercambio fluido de posturas, opiniones, a propuestas. sí, ¿Sí? está Marcela. Nos vemos la próxima sesión. Les vamos a Sí. hacer llegar figuras, les vamos a hacer Muchas gracias a todas. Besos. sí,